8:30, Héctor. Hace 25 años, ¿cómo pasa el tiempo? Hace 25 años fue asesinado a las 5:53 de la mañana el querido Jaime Garzón. 25 años, un cuarto de siglo ha pasado desde ese doloroso momento en el que los paramilitares se llevaron la risa. Estoy leyendo el tiempo del 14 de agosto, eso fue un viernes, entre otras cosas, Héctor. El viernes 13 de agosto fue asesinado. Sí. El sábado 14 de agosto el tiempo titula "Mataron la risa". Y creo que no pudieron haberlo dicho los periodistas, colegas del tiempo de una mejor manera, porque fue un golpe anímico muy duro al país, que además afrontaba un contexto bastante complicado. Eran las épocas del Caguán, eran las épocas de la expansión del paramilitarismo, eran unos tiempos bastante difíciles en Colombia. Nunca hemos salido de crisis, pero ese era un momento quizás más crítico que el actual. Es cierto, Ricardo. Yo creo que ha habido pocos momentos en la historia contemporánea de Colombia en que le hayan pegado tanto a la fibra de la gente como el día del asesinato de Jaime Garzón. Yo era secretario de gobierno de Bogotá y además pues era responsable de la seguridad de la ciudad. Entonces, además de que yo tenía una amistad personal con Jaime ya desde hacía varios años, pues me tocaba, digamos, de alguna manera enfrentar la situación, y fue muy, muy doloroso, pero me impactó mucho, Ricardo, la manera como se llenó la Plaza de Bolívar varias veces, pero yo diría decenas de veces a lo largo del día, porque la gente empezó a desplazarse hacia la Plaza de Bolívar tanto el viernes como seguramente el sábado, ya no recuerdo con precisión, porque el cadáver de Jaime fue llevado a velación en el Capitolio Nacional. Cámara ardiente. Y la gente llenó la Plaza de Bolívar durante 48 horas de una manera impresionante. La fila que se hacía era larguísima, pero la gente entraba con un silencio y con una tristeza enorme, daba la vuelta, saludaba y despedía a Jaime, y yo creo que no ha habido una despedida ni de ningún político ni de ninguna otra persona tan conmovedora como la que yo tuve que ver, Héctor, de Jaime ese día. Yo estuve en la Plaza de Bolívar ese día, el sábado. Luego salió una marcha, Héctor, por la carrera séptima hasta los cementerios del norte. Acompañó el cortejo fúnebre, la marcha de la gente hasta la autopista norte con calle 192. Creo recordar que hubo un incidente con un puente peatonal sobre la autopista porque la gente se subió y permaneció ahí esperando. Como alrededor de la 106, creo, Ricardo, alrededor de la 106 el puente, bueno, una baranda, tal vez se dio y se hubiera podido ocasionar una tragedia, porque es que realmente eran pues centenares de miles de personas queriendo expresarle pues aprecio, admiración a Jaime, que había hecho reír, claro, pero lo había hecho reír con un contenido crítico de toda la forma de organización de nuestra sociedad, del sistema político, con una agudeza que yo creo que no ha tenido nadie en Colombia. No sé, y sería una bellísima manera de recordarlo, pensar cómo hubiera disfrutado Aurelio Jaime Garzón con los gobiernos posteriores. Si Carlos Castaño, el paramilitarismo y otros sectores no hubieran cometido la bestialidad que cometieron, hubiese sido muy, muy interesante haber visto el ojo crítico y el humor ácido de Jaime Garzón con los gobiernos posteriores. Imagínese usted a Jaime Garzón con Álvaro Uribe, imagínese usted a Jaime Garzón con Juan Manuel Santos, imagínese usted a Jaime Garzón con Iván Duque, lamentable, bueno, y con Gustavo Petro, ni más faltaba. Sí, claro, Ricardo. Diría que, agregando pues el resumen que ha hecho Héctor, detenerme un poco en los personajes, porque realmente su tipo de humor, ese humor crítico, también van de la mano del personaje que encarnaba cada una de esas críticas. Por ejemplo, pues usted recuerda el famoso lustrabotas. Heriberto de la Calle. Heriberto de la Calle, correcto, y también el portero de el edificio Colombia. Néstor Elí. Bueno, y la cocinera de la Casa de Nariño. ¿Sí? Dioselina Tibaná, siga. Correcto, cada uno de esos personajes iba encarnando, digamos, era muy interesante, para decirlo en los términos actuales, como desde los sectores populares. ¿Se acuerda los sectores el quemando central? La crítica a los militares. Claro, sí. La crítica, y también central.
Y también estaba el izquierdoso desde la manifestación, ¿cómo era que se llamaba? El mamerto, ¿cómo se llamaba, hombre? Sí, el mamerto, sí, correcto. Entonces, todo realmente era un humor donde iba aparejada el estilo humorístico con la crítica ácida y con el personaje. Y muy, digamos, dentro de la sabiduría popular. O sea, bueno, también usted recuerda que tuvo el noticiero Cuac con Diego Hoyos. Con Diego León Hoyos, que fue, bueno, claro, desde Sociedad estuvo con Diego León Hoyos, fue su compañero permanente. Entonces mire, el mamerto se llamaba John Lennon. John Lennon, correcto. Entonces, la reportera era Inti de la Hoz. Esa era buenísima. Era Diego León Hoyos. Esa era buenísima. La presentadora era María Leona Santo Domingo. Jaime, además, jugando con los poderosos de una forma muy curiosa. Pero fíjese que siempre era desde lo popular, o sea, como la sabiduría popular que hacía la crítica ácida. Y bueno, en la que me gustaba a mí más, ¿no? El gringo ahí, que esa sigue es la vigente, suya. ¿no? Oiga, sigue vigente el gringo ahí. El gringo ahora se llama Palmieri, sigue vigente. El ahora personaje ultraconservador, ¿recuerda? ¿Quién es? Godofredo Cínico. Godofredo Cínico Caspa, claro. Yo creo que ese fue el que más hizo historia, ¿no? Increíble, ese personaje era absolutamente increíble, pero mire, yo recuerdo, Ricardo, de ver a Jaime Garzón de pronto por primera vez, tal vez año 90, 91, un poco antes de que creara esos personajes, en su primer programa que era Sociedad, y yo lo único que recuerdo es reírme sin pausa de principio a fin del programa. Era el noticiero que presentaba Emerson de Francisco. Era absolutamente maravilloso, era extraordinario, y me viene a la mente también en este día que tenemos ese triste recuerdo, que de alguna manera ese recuerdo, por triste que sea, es un mensaje también de esperanza. Yo sé que estamos viviendo un momento de la historia del país en que mucha gente se siente desconcertada, pero a veces cuando recordamos las cosas de las que como pueblo, como nación hemos logrado salir adelante, es que piense ese año, Ricardo, recuerde 1999, no había un día que no nos despertáramos con una noticia más trágica que la anterior, con una noticia más desesperanzadora: masacres, destrucción de poblaciones, asesinato de personas como Jaime Garzón, desempleo 20%, la economía contrayéndose 4,5%. Es difícil pensar un momento peor de la historia nacional. Bueno, y aquí estamos, lo logramos. Yo creo que también nosotros los colombianos hablamos muy mal de nosotros mismos. Yo creo que recordando esas cosas tenemos también que darnos crédito por las cosas que hemos logrado. 8:38, 25 Ricardo, años. ¿Sabe que es ¿Usted se imagina, Luis Ernesto, ver a Jaime Garzón en la era digital? Como youtuber, es que eso, o con, una cuenta en X, en imagínese TikTok. La celebridad, o en TikTok. Mire, imagínese el fenómeno de TikTok, pero es que además usted ve los videos de Jaime Garzón hoy en TikTok y son virales. Y es esa generación que pues hace 25 años nacía, de hecho, nació después de la muerte de Jaime Garzón, no tuvo la oportunidad de verlo como todos lo vimos en televisión, de escucharlo y de entender su dimensión social, política y humorística, pero hoy esos mensajes guardan tanto poder que son increíblemente virales en esa generación justamente que hoy consume redes sociales y que está tan activo en redes como TikTok, como Instagram. Y qué interesante hubiera sido, ahora que mencionaba usted, cómo hubiera sido Jaime Garzón en los otros gobiernos, porque su último paso fue con el crítico gobierno de Ernesto Samper y los inicios de Andrés Pastrana, pero cómo hubiera sido Jaime Garzón en el primer gobierno de izquierda. Es evidente que Jaime Garzón era un hombre de izquierda, siempre crítico del poder, y ¿cuál hubiera sido la experiencia de un hombre crítico del poder y con el humor que es en esencia crítico y contrapoder, con un gobierno de izquierda pues que tiene algunos aciertos pero más desaciertos, y que creo que es la suerte que han tenido muchos caricaturistas que eran evidentemente... estaban entusiasmados, ilusionados, y con muchos artistas que estaban ilusionados con la elección de Gustavo Petro, y que con el paso del tiempo y de los meses pues han encontrado en muchos de sus decisiones y de sus formas grandes ilusión. Entonces sí que hubiera sido muy interesante la crítica, esa crítica aguda, esa crítica ácida de Jaime Garzón en estos tiempos, justamente en el primer gobierno de izquierda de este país. Fue un hombre Ricardo, con mucho poder, un hombre que convocaba permanentemente al embajador. Entonces, Álvaro, recuerde usted, el embajador de Estados Unidos en Colombia era Miles Frechet, ni más ni menos. Era la época del 8000, era la época de Ernesto Samper, era la época de Horacio Serpa, era la época de los Conspis, era la época del querido, bellísimo, todavía vigente restaurante El Patio, era la época de Antonio Navarro Wolf, era el hombre
galán, conquistador. Sí, enamorado. Muy enamorado. El querido Jaime, Álvaro. Pero era el humor al servicio de la crítica, no de la burla, sino de la crítica. Pero lo más importante de Garzón era su irreverencia. Y es una irreverencia ética, crítica de esa cultura colombiana. Atacaba mucho la ética tradicional, conservadora. Desafiaba la cultura pacata, insolidaria, violenta, corrupta, inequitativa, tan propia de este país. Y siempre lo hacía con una visión como modernizante, diciendo hay que avanzar. Entonces, por eso era tan agudo y tan efectivo, porque lo que criticaba aparentemente era solamente del poder, pero realmente lo hacía era de los valores de toda la sociedad. Por eso era tan incómodo para algunos y tan adorado por otros. Mire, en esa parte sí hay que decir, por ejemplo, que a los paramilitares, a Carlos Castaño, que fue quien dio la orden de matarlo, y a un grupo de militares, hay que decirlo, no les gustaba para nada que Jaime Garzón estuviera en una gestión humanitaria, Héctor, para la liberación de los secuestrados. Claro. Ese fue el punto principal que llevó a su asesinato el 13 de agosto del 99. Claro, sin duda. Es que recuerde usted, Ricardo, y oyentes, que digamos que la vida pública de alguna manera de Jaime Garzón comenzó siendo alcalde de la localidad de Sumapaz en Bogotá, que es una localidad rural donde además estuvo durante mucho tiempo asentada la guerrilla de las FARC. Era una especie de santuario de las FARC, alguna de las zonas de la alcaldía de Sumapaz. De ahí lo despidió siendo alcalde, que lo había nombrado, siendo alcalde mayor de Bogotá, Andrés Pastrana. Pero un poco por las personas que él había conocido cuando había sido alcalde local de esa localidad, tenía algún grado de relación con algunos de ellos y entonces aceptó pues adelantar labores humanitarias, como usted dice, para conseguir la liberación de algunos secuestrados. Y por ese hecho, pues los paramilitares, y hay que decirlo también, miembros del ejército, y bueno, sí. Nada menos que del DAS, porque de la autoría intelectual de este asesinato también se inculpa a quien fuera subdirector del DAS. José Miguel Narváez. José Miguel Narváez, exactamente. Entonces, esas personas desgraciadamente derivaron de estas actuaciones de Jaime, que él era miembro de la guerrilla, y resolvieron entonces asesinarlo de la manera desgraciada como lo hicieron hoy hace 25 años. Era un hombre brillante. Había un episodio que yo creo que es interesante recordar, Ricardo, y es que esto que yo estoy diciendo de cuando fue alcalde local de Sumapaz y Andrés Pastrana decidió un día sacarlo del cargo, declararlo insubsistente, Jaime Garzón demandó al distrito de Bogotá porque consideraba que el despido había sido injusto, que se le habían violado sus derechos. Y justamente un par de semanas antes de su asesinato ganó el pleito. El tribunal de Cundinamarca ordenó reintegrarlo y estábamos en el trámite de reintegrarlo porque había que cumplir la orden judicial, y pues bueno, tocaba nombrarlo alcalde de Sumapaz, y estábamos tratando de encontrar pues la manera de hacerlo con la persona que estaba en ese momento ejerciendo las funciones, y en fin, y en esos días estábamos conversando, pues Jaime estuvo el día anterior prácticamente de su asesinato en mi oficina tratando de pensar cómo se reintegraba a ser alcalde de Sumapaz, pero claro, no tenía intención de quedarse, sino simplemente de cumplir la sentencia un par de días y renunciaría. Pero él mantuvo, digamos, ese vínculo con esa localidad de Sumapaz, a pesar de haber sido durante apenas 7 u 8 meses alcalde local, pero pues bueno, obviamente donde llegaba Jaime quedaba su impronta. Fue parte del Kinder de Gaviria también, creo que trabajó en el Plan Nacional de Rehabilitación.
Claro, también. Yo lo conocí ahí, Ricardo, trabajó conmigo en el Plan Nacional de Rehabilitación, efectivamente, y en la Consejería de Desarrollo Constitucional, donde tuve la enorme fortuna de compartir con él un proyecto lindísimo. Es que tradujimos la Constitución del 91, que estaba recientemente expedida, a lenguas indígenas, a 7 o a 8 lenguas indígenas. Y nos íbamos con Jaime a las comunidades indígenas a entregar los textos de la Constitución, y bueno, nos íbamos, digo yo, él obviamente hacía todo y yo lo acompañaba y cargaba las cajas de las constituciones y las repartía. Tendría en este momento 63 años Jaime Garzón, fue asesinado de 38 años, Ricardo, pero déjeme, a propósito de lo que mencionaba Héctor, hacerle referencia a un artículo que publica esta mañana el diario El Espectador. 25 años se titula así: sin Jaime Garzón y la justicia. Pues quiero contarle que solo tiene este caso una condena, la de José Miguel Narváez, fue una condena del 2018, una condena durísima de 30 años de cárcel. Es la única que existe, porque fíjese por haber instigado a Carlos Castaño para que ordenara el homicidio de Jaime Garzón. Pero hay otros actores a propósito de qué ha pasado en 25 años, y allí es protagonista el coronel retirado del Ejército Jorge Plazas Acevedo, que era un hombre de inteligencia en ese momento y que investiga a la justicia. Hoy está en la Jurisdicción Especial para la Paz, estaba en juicio, pero la justicia lo investiga, Ricardo, por presuntamente haber dado la instrucción o por lo menos el permiso para que se le hicieran seguimientos y se le siguiera la rutina a Jaime Garzón días antes de que fuera asesinado. Plazas Acevedo, María Consuelo, coronel que era parte de la Brigada 13, que era parte de la banda de los Calvos, una banda muy peligrosa de sicarios en Bogotá, vinculada con el paramilitarismo, que luego, entre otras, secuestró al empresario japonés Chikao Muramatsu y se lo entregó a las FARC. Era una época muy difícil, muy dura. Así la que vivimos en Colombia. Y muy lamentable que no tengamos la verdad aún 25 años más tarde. Pero yo, a propósito de la semblanza que hemos hecho aquí colectivamente, yo quiero rescatar su conexión con la juventud. Yo en ese momento, cuando asesinaron a Jaime Garzón, estaba en mi primer año de universidad, y Jaime Garzón era un héroe en los universitarios. Una estrella de rock. Era exactamente, era un héroe, primero por lo que decía Álvaro, por su irreverencia, que conecta tanto con la juventud, pero además por la inteligencia con que ejercitaba la crítica y el humor, la profundidad, los pequeños giros que le daba a las palabras, además con mucho repentismo. Era una persona muy brillante, y para los jóvenes del momento, pues la pérdida fue muy significativa. Sí, de hecho, la innovación en televisión que hicieron Diego, León Hoyos y Jaime Garzón, pues todavía hoy está vigente. Así es. Todavía hoy está vigente, y no se ha dado nunca una ruptura en la televisión como en ese momento. Yo creo que hay como 3 palabras que describían a Jaime. Primero, genialidad. Es decir, yo creo que realmente era un genio. Era capaz de decir lo que algunos autores dirían en un ensayo, en un chiste. 2, la irreverencia. A mí esa palabra me parece que lo caracterizaba. Yo he escuchado, tuve la oportunidad de trabajar con su hermana, con Marisol, y he escuchado en la cotidianidad de él eso: irreverencia, capacidad de burlarse de todas las normas, capacidad de burlarse, sobre todo de las normas sociales me refiero, ¿no? Capaz de burlarse de los protocolos, de este tipo de cosas. Y 3, yo creo que el valor, la valentía, porque para poder ser crítico de verdad se requiere ser valiente. Entonces, esas 3 palabras para mí describen lo que hacía Jaime Garzón. Intentó, padre, hasta el último momento hablar con Carlos Castaño. Creo que lo logró hacer yendo a la cárcel La Modelo para hablar a través de un teléfono satelital que tenía Ángel Custodio Gaitán Maecha, que era un jefe paramilitar muy poderoso. Y Castaño le dijo: la orden ya está dada y no tengo cómo comunicarme con los sicarios. Horas después lo mataron, Paola. Qué tristeza, sí, pero ¿sabe qué? Tal vez por lo que estamos hoy hablando, por todo lo que estamos hablando, pienso yo habría podido ser
o llegar a ser presidente de la República, como lo fue de alguna manera un Jimmy Morales en Guatemala, que fue comediante, que durante 18 años tuvo un programa de humor en la televisión, muy conocido, o Zelensky, es que ahí lo tiene exactamente, porque se conectaba con la gente, porque daba más humor y menos drama en países que lo necesitan, porque hablaba desde la propia, digamos, idiosincrasia del colombiano como tal, porque lograba llegarle sencillamente al corazón de las personas. Entonces creo que habría podido ser el verdadero outsider de la política colombiana, y quizás tendríamos a Héctor Riveros, habría podido ser su ministro del Interior, supongo, ¿no? 8:49, la que fue casi es vicepresidenta es otra de esta mesa. 8:49, 8:50 minutos. Un hombre amoroso, un hombre gran amigo, un hombre querido, un hombre que deja una huella imborrable en la memoria de los colombianos. Cristian Correa. Ricardo, buenos días. Ese 13 de agosto de 1999 es recordado como el día en el que el humor lloró. Con el asesinato de Garzón silenciaron la risa y amordazaron la palabra, acribillaron la genialidad y la inteligencia. A nuestro amigo y a nuestro compañero, un sentido adiós. Sobre las 5:45 de la mañana, 5 disparos apagaron la vida del periodista y humorista Jaime Garzón en el barrio Quinta Paredes. Con Jaime se fueron Heriberto de la Calle, el intrépido embolador que dejaba a los políticos sin palabras, Dioselina Tibaná, la entrometida cocinera del Palacio Presidencial que revelaba lo que se hablaba en los pasillos, e Inti de la Hoz, la reportera gomela antiizquierda, entre otros tantos personajes que lo inmortalizaron en la memoria de los colombianos. Yo, Don Selva, a nombre del pueblo colombiano, le agradezco muchísimo que haya perdido. Y sobre todo, prepárese porque usted muy seguramente es el próximo doctor presidente. Por el caso de Jaime se han emitido 2 condenas, una contra el desaparecido ex jefe paramilitar Carlos Castaño y otra contra el ex subdirector del DAS, José Miguel Narváez. 25 años después, la familia de Jaime siente que no ha existido justicia en su caso y aún procesan el dolor de esa pérdida que les cambió la vida. Alfredo Garzón es uno de sus hermanos. En el caso de Jaime no ha habido justicia porque único condenado vivo no ha pasado un solo día en la cárcel. La defensa de los Garzón afirma que Narváez fue procesado inicialmente por los delitos relacionados con el caso del DAS y por eso sienten que su pena privativa en instalaciones militares no es reparativa frente al asesinato de Jaime. Víctor Javier Velázquez es el abogado apoderado de la familia Garzón. La investigación por el caso de Jaime Garzón puede ser considerada una investigación fallida, negligente, injusta porque no ha cumplido con los propósitos de la investigación, y que siendo una investigación con todos estos calificativos, el caso de Jaime Garzón sigue estando en la impunidad. Según el abogado Velázquez, detrás de la orden de matar a Garzón están los líderes militares de ese entonces, que sabían que Jaime presuntamente tenía información sobre la participación de militares en los secuestros perpetrados por las FARC. La decisión de matar a Jaime Garzón no es originaria ni de José Miguel Narváez ni de Carlos Castaño. El origen y el móvil está en otro lado. El 13 de agosto, en el Centro Nacional de las Artes Delia Zapata Olivella, tendrá lugar la conmemoración de los 25 años sin Jaime Garzón y el lanzamiento de la novela gráfica Garzón, El duelo imposible, una obra escrita por su hermano Alfredo Garzón. Qué bella canción. Canela fue el himno de la despedida de Jaime Garzón porque un día antes de ser asesinado grabó este especial con José Gabriel Ortiz y salió a la palestra y cantó, dijo: mi canción es esa, Canela, y la canción es premonitoria. Básicamente la letra en esta versión del maestro César Mora retrata lo que fue la vida del gran Jaime Garzón, asesinado hace 25 años en Bogotá.